Ahora sí. Ahora sí. Correcto. Bien. Vamos entonces a ir bien entrando en materia en relación a esta parte. Esta es una especie de guía que hemos estado trabajando, donde ahí podemos ver el tema de los impuestos especiales. En esa parte consiste la actividad de esta semana en esos impuestos especiales que tienen que ver con las sucesiones, donaciones y el IPI, impuesto a la propiedad inmobiliaria. Entonces, vamos a ir viendo de qué se trata. La ecuación sucesoral, importante que estemos claros, nos referimos en este caso a los bienes, ¿verdad?, que ha dejado alguien que ha fallecido. Entonces, pueden ser bienes muebles e inmuebles, sin importar ubicación o si es dominicano. Un detalle importante que debemos tener pendiente. Dentro de este proceso existen deducciones, existen exenciones que se toman en consideración a la hora de hacer el cálculo. Y ahí están las deducciones permitidas que tienen que ver con deudas y gastos comprobables del mismo proceso, ¿verdad?, del fallecimiento, ¿verdad?, los gastos, ¿verdad?, propios del proceso, ¿verdad?, de la sepultura y enfermedades, ese tipo de cosas. Entonces, eso va a ser igual a lo que se llama la masa sucesoral, que es lo que va a dar la base imponible sobre la cual se hará el cálculo del impuesto, que es el 3% del impuesto a pagar. Entonces ahí vamos teniendo las nociones de qué es lo que ocurre. La base legal que está sustentado en la ley 2569 de 1950, son de las leyes que hay que ir actualizando. Dice que es obligatorio para todos los herederos y beneficiarios la aplicación de dicha ley. Entonces, hay una diferenciación que hay que establecer con relación a esta ley y a estos procesos. Por un lado tenemos las deducciones, que son montos que se le restan a la base, y por otro lado tenemos las exenciones, que son, diríamos, tratamientos especiales que están libres de impuestos. Entonces, con relación a las deducciones, tenemos las deudas del finado, escritura pública y privada, gastos médicos de última, ¿verdad?, de la enfermedad, de última enfermedad, hasta 3 meses antes, 6 meses si es catastrófica. O sea, son esos gastos, hay que tenerlo debidamente documentado. Entonces, ahí le especifica qué ocurre y cuál es el tiempo, dependiendo el tipo de situación o de enfermedad que haya afectado a esa persona. Gastos de carácter funerario, hasta 3 meses con número de comprobantes fiscales, créditos hipotecarios, solo si el inmueble está en territorio dominicano. En caso de que fuese una herencia ya en otro país, pues ya el asunto no aplicaría porque debe ser local. Y prestaciones laborales y deudas de impuestos. Se ve un conjunto de deducciones que se le van a aplicar a la base de la parte de la herencia que haya dejado el finado. Entonces, con relación a las exenciones, herencias, diríamos, menores a 1000, familiares directos, menores de 500, directos, impuestos declarados
como bien de familia, o sea, inmuebles que han sido declarados ya como bien de familia, en este caso no estarían afectados por por dicha ley. Seguro de vida del fallecido, cuentas de fondos de pensiones hasta el equivalente a 5 salarios mínimos, y cuentas en asociaciones de ahorros y préstamos hasta el monto que ustedes ven ahí, el equivalente de 3.000 pesos. Son exenciones que no estarían afectados por dicha ley. Aquí vemos un cronograma con una escala de los tiempos y los diferentes recargos que aplican cuando no se hace la declaración dentro del espacio de tiempo establecido. Aquí tenemos el monto, la cantidad de 90 días como plazo máximo para presentar el formulario correspondiente, que es FSD 1, con una posible prórroga de hasta 105 días extras, siempre y cuando sean solicitados antes de que finalicen los 90 días. Entonces, mediante un formulario que ustedes ven ahí el nombre, que es el F1 ADML-005. Entonces, ahí están la proporción de recargos que afectaría en la medida en que se hace ese proceso de declaración de forma tardía. Entonces, ahora vamos a ver los impuestos sobre donaciones, tributaciones, transferencias gratuitas entre vivos. Parámetros operativos, en el caso de las donaciones, tienen una tasa de un 27%, homologada con el impuesto sobre la renta para personas jurídicas y vigente desde el año 2015. Un plazo de 30 días para presentar el expediente a partir de la fecha de entrega de la donación. Entonces, 30 días adicionales para efectuar el pago de la liquidación. O sea, 30 días para presentar y 30 más para pagar el impuesto correspondiente. Estamos hablando en este caso de donaciones, o sea, de regalos que se le hacen una empresa a otra. En este caso, puede ser una persona jurídica, una física o una fundación. Ahí estaría realmente el manejo. Entonces, el formulario SD3, declaración jurada de donaciones para donaciones. Los requisitos es que esté notariado en 4 copias más el acta de donación legalizada por la Procuraduría General de la República. Entonces ya eso lleva un procedimiento al cual se debe cumplir. ¿Cuáles son las exenciones? Instituciones de caridad, tales como las ONG reconocidas, bienes para crear o fomentar bien de familia, donaciones con valor inferior a los 500,000 pesos. Entonces, esas son exenciones que tiene dicha ley que afecta a las donaciones. Tenemos por otro lado el impuesto, el IPI, patrimonio inmobiliario, que se maneja de la siguiente forma. Patrimonio del IPI, impuesto al patrimonio inmobiliario, correspondiente al año 2021, conforme a nuestro manual que estamos trabajando. Entonces dice que a las personas físicas que grava el 1% sobre el valor excedente de los 8.138.323,26. Ese es el monto a ese año. Eso ha ido modificándose en la medida que
el tiempo va avanzando y tengo entendido que para este año están los 10 millones y tanto, pero conforme a nuestro material, para ese año eran el equivalente a 8 millones 138.353. Ahí le especifica que es un monto que es ajustable o debe ajustarse por la inflación. Por eso le comentaba que para este año anda por los 10 millones y tanto, conforme se va produciendo la inflación. Entonces aquí vemos el excedente que es grabado con el equivalente al 1%. Ustedes tienen una actividad práctica donde tienen que trabajar esa parte. Entonces ya ven que es el excedente del umbral correspondiente. Si están trabajando para este año, deberemos buscar el correspondiente al año y se hace entonces, se calcula el excedente a ese monto que está exento y ese es el monto que paga el 1%. Entonces, los fideicomisos no gozan de esta exención, pagan el 1% sobre el valor total del inmueble. Ya eso es un trato para los fideicomisos. Entonces, las personas físicas, pues entonces tienen, en este caso, ese umbral y ese impuesto se paga sobre el excedente. Entonces, aquí vemos el calendario que tiene que ver con esos pagos y con esas exenciones. Declaración jurada los primeros 60 días del año, debe hacerse la declaración correspondiente a ese patrimonio inmobiliario. La primera cuota para el día 11 de marzo, aproximadamente, con un 50%, y para el mes de septiembre, entonces ya pagaría el restante 50%. De ese 1%, de ese excedente, del monto correspondiente a lo que establezca, en este caso, la administración tributaria. Eso se va modificando con el tiempo. Entonces, persona de tercera edad, propietario de 65 años o más, en este caso, del patrimonio inmobiliario, de la parte agropecuaria, la parte de vivienda, para adquiriente de la vivienda de bajo costo. Entonces ya tienen un tratamiento especial. Entonces seguimos viendo. Aquí vemos una matriz donde vemos la parte de las sucesiones. Consiste, el hecho que lo genera es la muerte o el traspaso patrimonial. La tasa es de un 3% de la masa neta. Vimos también en qué consiste esa masa neta y cómo hay un conjunto de diferentes conceptos que se reducen, se le rebajan. Este es el formulario que se utiliza. Y el plazo de la línea base es el equivalente a 90 días desde el deceso. Ya la parte de las donaciones, que es algo diferente, se genera por el traspaso gratuito, o sea, regalo, el cambio de propietario mediante una donación, mediante un regalo. Diríamos en este caso, mediante un esquema no reembolsable. ¿Cuál es la tasa? Un 27%. El formulario es el SD número 3 y debe hacerse la declaración conforme a lo establece la normativa a los 30 días de la entrega. En el caso del IPI, ¿cuál es el condicionante? ¿Qué es lo que genera el impuesto como tal? La tenencia del patrimonio inmobiliario. Se tiene patrimonio inmobiliario, edificaciones, se tiene, ¿verdad? Naves industriales, patrimonio, ¿verdad? Tiene dentro de ese grupo, pues entonces eso genera el impuesto.
es el 1% sobre el excedente correspondiente. El formulario, aquí vemos cuál es el que se utiliza. Y la declaración debe ser 60 días posterior, conforme establece el reglamento. Habemos algunos casos prácticos, como ahí está más o menos la parte que está en la actividad práctica. Y vamos viendo realmente qué es lo que va pasando con este caso, con esta situación. Dice aquí, dossier Rosendo Paniagua. Fecha de fallecimiento, aparece, marzo del 2020, Santo Domingo, casado bajo régimen de comunidad de bienes, cónyuge Superstar, Rosa, ¿verdad? Rosa Pérez, y domicilio ahí en esa avenida importante de Santo Domingo. La misión es determinar la masa sucesoral bruta y estructurar el expediente para la DGI. Vamos a ver el inventario patrimonial para el cálculo que se desarrolla. Tenemos un terreno, bien inmueble, 200,000 pesos. Tenemos mejoras. Una mejora viene siendo un solar, una construcción, ¿verdad? En dicho solar que no está completada, eso se le llama mejora. Puede ser una edificación que se está construyendo, pero no está completada. O sea, mientras esté en proceso de construcción, se puede hablar de una mejora. Se habla del monto, 250,000. Cuentas en el Banco Popular, 28,000 pesos. En el Banco de Reservas, cuenta de ahorro, por medio millón. Entonces nos presenta la masa sucesoral bruta, que es el equivalente a 978,000 pesos, claro, sumando lo que vemos aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente con relación a esto? Completar el formulario, registrando, ¿verdad?, las personas, su cónyuge, anexar los formularios auxiliares que se requieren, con un pago de impuestos de 250, aplicar régimen matrimonial, dado el régimen de comunidad de bienes. En este caso, la deducción del 50% del patrimonio pertenece al cónyuge, antes de calcular la parte de la herencia gravable. O sea, hay una parte que corresponde a la esposa, en este caso la viuda, y es realmente que eso ya está exento, no se toca por lo relativo, en este caso, a ese impuesto. Entonces, la parte 4, cierre y presentación notarial del formulario, anexando el acta de función, certificaciones bancarias originales, y someter antes de los 90 días. Ese es el proceso que debe desarrollarse. Entonces, ese es el esquema de lo que tiene que ver con esta parte de esos diferentes impuestos. Entonces, a ver, un momentito. Yo tengo aquí otra información que vamos a seguir observando. Dejo de compartir. Y luego le comparto nuevamente. Para que sigamos viendo más
detalles con relación a esta información. Un momentito, estoy buscando la información correspondiente. Para que lo compartamos, pero de manera general ahí pudieron observar cómo se maneja el tema de esos impuestos, los pasos que se deben dar en cada uno de los diferentes casos, para que realmente podamos ponerlo en práctica. Un momento, tengo algo aquí que tiene que ver con la propiedad inmobiliaria. Detalles. Déjeme completarle la descarga para que también lo veamos. Pero esa información que acabamos de ver, que va a estar disponible también ahí en la grabación de la actividad de la reunión de hoy, es mucha ayuda para que puedan guiarse, además de la parte de la guía, para resolver dicha actividad. Estoy esperando que salga la información para que sigamos viendo algunos otros detalles. Ok, ya se está abriendo la información. Desde que se abra, volvemos a compartir y seguimos viendo esos detalles. ¿Algún comentario, alguna inquietud por el momento? No, todo bien, profesor. Lo que es, imagínense, este tema es más de la mano en conjunto de un contable con un abogado, porque mire, son temas de impuestos un poco complicados. Sí, realmente usted ha sido muy certero en lo que ha planteado. Esos son temas que hay que tener primero el abogado y después el contador, porque esos son, ¿verdad? Todo funciona dentro de las posibilidades de las mil maravillas. Viene y se da esa situación donde hay una, diríamos, una pérdida. Me avisan cuando se vea la pantalla nuevamente. Entonces ya ahí se dan situaciones de todas índoles. A un nivel tal que hasta hermanos que siempre se han llevado bien se dividen, amigos, se padecen situaciones de separaciones, mira, irreconciliables. Óyeme, es una cosa, mire, terrible. Entonces, esa parte que usted comenta del abogado y del contador, eso mire, eso es un abogado experto en el área especialmente, que maneja ese tipo de temas. Usted sabe que los abogados se especializan en áreas específicas. Tiene que ser abogado de esa naturaleza, que bregue con ese tipo de cosas. Ya ven la pantalla. Sí, se ve. Sí, maestra. Ok, muy bien. Vamos entonces a agrandar un poquito para que sigamos viendo algunos detalles
de esa parte, de ese tema. Esperando aquí que se agrande. Bien, entonces, esta es una presentación, otra con algunos detalles que es importante también ponderar. Del patrimonio, grava tenencia de propiedades, en el caso de las sucesiones, 3%, donación un 27%, un poquito más resumido. Los impuestos, cómo es que se maneja el tema de la masa sucesoral, la ley que ampara dicha actividad, que es la 2569. Qué cosas se suman, tanto bienes muebles como inmuebles. Y la razón, la masa sucesoral bruta. El cálculo, vemos aquí una especie, ¿verdad?, de escala, donde está la masa completa de lo que dejó el finado y cómo luego se le van rebajando las deudas, gastos de última enfermedad, gastos funerarios, créditos hipotecarios, prestaciones laborales, entre otros, y luego va a dar la parte neta, a la que se le hace el cálculo correspondiente y al 3% que estábamos viendo. Entonces, aquí vemos las exenciones, ya que son de los diferentes montos, los bienes de familia, ya se les reduce a eso, legado a ONG, donaciones a fundaciones, ONG, cuenta de ahorro hasta 3.000 pesos. Y los plazos es realmente que se tienen para completar el formulario correspondiente. En el caso de las donaciones, pasa de una mano a otra, 27%, aplica desde el 2015. Y es una tasa idéntica a la tasa del impuesto sobre la renta a las personas jurídicas, que es un 27% en las empresas. Entonces, en el caso de los diferentes tipos de impuestos, aquí vemos de las donaciones, los requisitos, exenciones y plazos. El acta que hay que crear, el formulario correspondiente, las exenciones que aplican y los plazos para dichas donaciones. En el caso de las sucesiones y donaciones, vemos aquí la dimensión que genera la actividad, cómo va, qué es lo que ocurre, cómo pasa realmente a la otra etapa. Entonces, en el caso del IPI, el límite de exención es un dato sumamente importante que tiene que ver, que aplica y que va actualizándose. En ese caso, para el 2021 era ese monto, para este año ya ha subido más, que es alrededor de 10 millones. ¿No? Vamos a ver si creo que tenía exactamente esa información a su momento, para ver el monto exacto para esta época. Bueno, si aquí la consigo de que ahorita se la comparto, porque eso va actualizándose. Bien, entonces vemos el porcentaje que se paga, el 1% al excedente, que esté por encima de del monto exento. Entonces, los fideicomisos deben pagar realmente el 1%, no importa dicho monto. Vemos aquí una especie de organigrama de cómo va distribuido, ¿verdad?, el IPI, la parte que te exenta, en la vivienda de bajo costo, el inmueble de propiedad del fideicomiso, cómo está grabado. Aquí vemos, en el caso de la persona física, el monto correspondiente, cómo eso, las personas que están exentas, que son personas de 65 años en adelante, la parte, el fomento de la parte agrícola. Un esquema muy interesante que ustedes lo puedan ver, lo puedan estudiar. Entonces, las fechas y los formularios que se utilizan. Ahí lo vemos. Y los requisitos para completar dicha declaración. La línea del tiempo para los recargos.
cómo se va complicando la cosa en la medida en que las personas no cumplan. Entonces dice que el costo de la inanición, o sea, de no responder, de hacerse desentendido, crece de manera exponencial, ¿verdad? Va complicándose, va aumentando de tal manera que una vez con el tiempo hay que entregarle eso, la DGI completo y buscar por otro lado. Entonces, aquí tenemos el caso de Ramón Ramírez, una tasación de 12 millones, la ubicación. ¿Cuáles son los requerimientos? Escribir el inmueble en la DGI y realizar el cálculo exacto de la obligación fiscal del IPI. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? ¿Quién me dice? Ya teniendo, eso es parte de la práctica, ustedes tienen que completar los diferentes grupos. La tasación realmente es de 12 millones. Ya viendo ya la información que hemos visto desde los montos, ¿qué procede? ¿Quién está más o menos ya va cogiendo la idea? Lo primero no hay que establecer los sucesores, profesor. No, en este caso estamos hablando del IPI. El tema de los sucesores, ya eso es para allá, para otro tipo de impuesto, el impuesto sucesoral. Pero ahora estamos hablando del patrimonio inmobiliario, del IPI. Lo que estamos hablando aquí en este caso es del IPI, impuesto al patrimonio inmobiliario. Entonces, déjame darle para... Sí, dígame usted. Perdón. No es el primero que llenar el formulario, el SD, ¿cómo es? SD1, algo así que se llama. No, sí, exacto, llenar el formulario. Míralo aquí, mira, que los formularios, inscribir el inmueble, la DGI, realizar el cálculo exacto y llenar el formulario correspondiente, ¿verdad? Pero, mira ahí los detalles, ¿verdad? De lo que hay que... Déjame darle para atrás, por eso. Esos son los detalles, ¿verdad? De la... Ok. Pero yo la parte que estoy preguntando es que si hay algún monto por ahí, alguna cantidad que hay que rebajar a eso. Si ustedes van teniendo la idea ya de qué es lo que pasa ahí. Era un 3%, yo creo que. Sí, esa es la tasa que se paga a la diferencia entre ese monto que tiene y un monto que está exento. Van cogiendo más o menos la idea. La parte que yo le comentaba que se va actualizando anualmente por la inflación, que este año está por los 10 millones y tanto. A eso me refiero, a esa parte. A la parte que está exenta para la persona física. Vamos a seguir viendo esa parte. Miren, aquí está el expediente que hay que recopilar documentación legal, llenar el formulario, depositar ante la DGI. Entonces aquí vemos el formulario, ¿verdad? Con el nombre, se llenado, copia de certificado de título, copia de la cédula, de ambos lados, dirección, ¿verdad? En caso de que sea una propiedad, la mensura catastral correspondiente. Entonces, luego de haber llenado todo esto, viene ahí los cálculos, que era la parte que yo me refería. Miren aquí cómo se va desarrollando el cálculo. Valor total del inmueble, 12 millones. Menos que la exención de persona física, que para fines de la práctica nuestra equivale a 8.138.000 y tantos. ¿Ustedes ven lo que va pasando ahí? Entonces ahí, eso que va a dar la base imponible. ¿Y a qué se refiere con el término de base imponible? Bueno, está hablando del monto que es exento. O sea, el monto que queda cuando le restamos la cantidad de exenta. Originalmente son, míralo ahí, 12 millones. Propiedad en Bonao. Hay una exención que aplica para ese año 2021, que era de 8 millones. Cuando yo le rebajo a lo que vale, a lo que se tasó la propiedad, entonces me va a dar la diferencia de 3 millones y tanto. ¿Van viendo más o menos?
Entonces, a ese monto de esa diferencia es lo que yo le voy a calcular la tasa correspondiente a lo que se paga por el IPI, que es el 1%. Y eso es lo que voy a pagar a través de cuotas. Entonces, el monto está dándole la cantidad exenta que corresponda. Me va a dar la base imponible, que viene siendo el monto excedente entre el monto original y el monto exento. O sea, eso que lo vamos a calcular la tasa del IPI, que es el 1%. Entonces eso va a generar esa cantidad que aparece por acá, el equivalente a 38.616. Eso será dividido en dos cuotas, una en marzo y una en el mes de septiembre, para ayudar un poquito a esta persona. Ese es el cálculo de esa actividad que ustedes tienen por ahí que hacer y que aquí se le aparece prácticamente los pasos que deben dar. ¿Entendieron esa parte? Sí, fácilmente entendemos, está muy claro. Okay, entonces eso es lo que ustedes, eso es parte de las dos actividades que hay que hacer para esta semana. Esa es una de ellas. Y el otro ya realmente está bastante clara también la forma en que hay que completarla. De hecho vi que como 4 a 5 ya lo habían enviado, que es la parte sucesoral. Entonces aquí vemos al final el detalle de los otros pasos que hay que dar con esa actividad. Entonces es cuanto por el día de hoy. Vamos a trabajar ahora con el tema de la grabación. Déjame verificar algo antes de... ok, vamos a chequear que exactamente la grabación, que es importante, se esté desarrollando. Bueno, me parece que esa parte de la grabación no se hizo por lo que yo veo. Hay un pequeño error, Dios mío. Estamos cansados de decirle y me excusan por el audio. En la sede, en la central, siempre hay inscripciones de monográfico. Siempre hay. Ahora bien, en los recintos no, porque en los recintos muchas veces no están los chicos, Eh, disculpen el audio. ok, En bien. múltiples ocasiones se ha dicho que en la sede siempre hay inscripciones de monográfico. Incluso yo llamé, me dijeron siempre hay inscripciones. Ahora bien, en los recintos no es igual, porque en los recintos hasta que no se completen los grupos, no hay inicio de monográfico. Bien, Buenas noches. bien, bien. En Entonces, múltiples ocasiones hemos dicho, de hecho yo también, yo llamé a la sede central. Me dijeron que siempre hay inscripciones de monográficos, siempre hay. Ahora bien, en los recintos no, porque en los recintos, hasta que no se cumplan los grupos, que no se completen, incluso en ese proceso saben durar hasta un año para que los grupos puedan completarse, dependiendo del recinto, claro está. Ahora bien, en la sede siempre hay inscripciones. ok, parece que alguien tenía un audio de algo que tenía que comentar. Al parecer no era para este grupo. Pero bien, entonces, noto un detalle aquí, que al parecer cuando se me complicó la cosa, que tuve que reiniciar, o sea, no se hizo la grabación, veré cómo lo hago, aunque sea de manera breve, para que tengan el detalle de las cosas que hemos estado viendo, para que les sirva ahí a los que no están, especialmente para los que no están, porque yo sé que los que están clarísimos de lo que van a hacer. Bien, ¿le parece bien? Sí, todo bien. No hay cualquier cosa, si no se le completa, profesor. Esa última diapositiva que usted subió está muy buena con lo del ejemplo. Ok. ¿Usted puede tomar el ejemplo ya? Ah, no, muy bien. Sí, es una opción también, sí, porque estuve verificando ahí, veo que no se estuvo produciendo
Parece que se cayó en el momento que tuvo inconveniente el sistema. Pero vamos a hacerlo así, vamos a buscar la forma de que esté clara la información. Yo lo que puedo hacer es darle un tiempo más, grabando, dando detalles del paso a paso. Y de alguna manera eso complementa lo que presentamos, que va de la mano también con lo anterior. Vamos a hacerlo así de esa manera. Entonces, muy buenas noches, chicos, muchas gracias por estar ahí, ¿verdad?, pendiente. Y seguimos en contacto, vamos a ver cómo logramos ponerle la grabación de esa parte que